Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es María Cristina Hernández Montes. Hoy vengo a presentar mi actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances. Soy del grupo 021-023-010. Voy a empezar presentando el modelo atómico de Dalton. Se sabe que la teoría del modelo atómico del químico y científico John Dalton, la cual fue dada en el año 1808 a principios del siglo XIX, su teoría estaba basada en que toda la materia está formada por átomos. Él llegó a distintas conclusiones, dejando en claro que cada elemento está formado por partículas pequeñas que a su vez son indivisibles, que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en cuanto a tamaño o estructura. Esto va a variar dependiendo del elemento. Cada elemento tiene un átomo distinto y que los compuestos están conformados a base de átomos de diferentes elementos con proporciones fijas. Para la fecha de 1904, Thomson, un científico británico, había logrado recopilar suficiente información para desarrollar con seguridad el primer modelo atómico. Era un átomo esférico en el que se integraban cargas positivas y a su vez negativas. A su vez, esto se convertía en una carga neutra. Después de su descubrimiento, él seguía reconociendo que el átomo no era una partícula indivisible, desechando esa parte en la teoría que proporcionó Dalton. Este se dio a conocer como un pan con pasas, gracias a su singular estructura física que éste poseía. Modelo atómico de Rutherford. Este se descubrió en la década de 1911 y se fue propuesto por el químico y físico británico Ernest Rutherford. Se basaba en un modelo que como base tiene un núcleo central en el que están concentradas cargas negativas y positivas. A su vez, estas complementan la mayor parte de la masa del átomo. Está aportada por los protones y neutrones, terminando siendo este un átomo mayormente neutro. Niels Bohr fue un físico danés que en 1913 propuso su descubrimiento con sus correspondientes postulados de un nuevo átomo, basado en la estructura de un modelo planetario, como el núcleo representando un sol y a los electrones en sus tres órbitas. Él declaró que el electrón solo puede ocupar una pequeña parte de energía. Gracias a sus grandes aportaciones, Bohr en 1922 recibió un premio Nobel a la física cuántica por sus aportaciones al comportamiento de los átomos. Una ecuación química es una declaración que utiliza las fórmulas químicas para describir los reactivos y los productos involucrados en una reacción química. Para que una ecuación sea válida debe obedecer a las leyes de conservación de la materia y de la energía. En cambio, cada reacción química cambia la estructura molecular de los reactivos, creando una nueva sustancia diferente a la que teníamos al principio. Esta nueva sustancia se crea porque la reacción química cambia la composición molecular de los reactivos en lugar de simplemente cambiar su forma o estado físico. Su principal diferencia en la manera en que cada uno se forman, un claro ejemplo en que para que la ecuación sea propia debe obedecer a las leyes de conservación de la materia y en una reacción se cambian las composiciones moleculares de los reactivos, no solo cambia su estado físico. La forma en que los átomos forman enlaces y su clasificación. Todos los átomos están formados por un núcleo con protones y neutrones. Y en una nube de electrones, los electrones de carga negativa se atraen al núcleo, que es positivo. Los átomos forman enlaces químicos con otros átomos para estabilizar su carga total y su energía. Para que esto suceda, se postula la existencia de una teoría denominada regla del octeto, que describe los procesos químicos por los cuales los átomos del periódico de los elementos se combinan para formar moléculas de mayor estabilidad estructural.
La regla del octeto postula que las moléculas más estables son aquellas cuyos átomos tienen 8 electrones en sus niveles de energía más externos. En estas, los elementos con altas cargas electronegativas ganan electrones hasta alcanzar el octeto, mientras que los de baja electronegatividad suelen perderlos para lograr el mismo objetivo. La formación en enlaces atómicos es esencial para la existencia de la materia tal como la conocemos. Los átomos, en su búsqueda de estabilidad, interactúan entre sí a través de las transferencias con partición de electrones, dando lugar a una amplia variedad de compuestos químicos. Los enlaces iónicos, covalentes y metálicos son solo algunas de las clasificaciones que nos permiten comprender y explicar estas interacciones a través del ejemplo como el cloruro de sodio, el agua y el cobre. Podemos apreciar cómo los átomos se unen para formar moléculas compuestos, creando así la diversidad química que nos rodea. Existen diferentes tipos de enlaces, tales como el iónico, covalente, metálico, covalente polar, covalente no polar, hidrógeno. Cada uno de estos conformado de un elemento distinto. A continuación explicaré cuáles son. Enlace iónico, cloruro de sodio. El sodio tiene un electrón de valencia y el cloro necesita un electrón para completar su capa de valencia. El sodio dona su electrón al cloro, formando un enlace iónico. Se crean iones sodio más cloro. Enlace covalente. Ejemplo, molécula de agua. El oxígeno comparte 2 electrones con 2 átomos de hidrógeno. Esto crea un enlace covalente y permite que el oxígeno complete su capa de valencia. Enlace metálico. Ejemplo, cobre. Los átomos de cobre comparten sus electrones de valencia en una estructura metálica. Esto forma un enlace metálico y permite que el cobre sea buen conductor de electricidad y calor. Enlace covalente polar. Ejemplo, molécula de agua. El oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno. Esto crea una distribución desigual de electrones, generando una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en los hidrógenos. El enlace covalente no polar. Ejemplo, molécula de oxígeno. 2 átomos de oxígeno comparten 2 pares de electrones de manera igualitaria. No hay una distribución desigual de carga, por lo que el enlace es no polar. Enlace de hidrógeno. Ejemplo, ADN. Los átomos de hidrógeno se unen a átomos de oxígeno o nitrógeno, altamente electronegativos. Esto crea un enlace de hidrógeno que es más débil que un enlace covalente, pero es esencial en la estructura y función de ADN.